Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sé que nos ven desde muchos sitios. Y bueno, aquí estamos un día más desde el programa Creando Espacios. Y bueno, aquí estamos con Fer Esquembre. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Qué ganas tenía de volver a grabar contigo. Sí, sí, genial. Acá, bueno, con nuestras diferencias horarias, tenemos cuánto, 5 horas de diferencia, ¿no? Así que bueno, ya Cuatro lo ahora, acomodamos. ahora cuatro. Ahora 4 horas, ahí estamos acomodados, así que genial. Vamos a tratar de brindar un poquito de información. cuatro. Bueno, y Fer hoy nos trae un tema muy, muy interesante, ¿verdad, Fer? Y le habíamos dicho más o menos de abrir un poquito qué es el estrés, ¿no? Cómo funciona el estrés, por qué funciona como funciona, por qué lo percibimos de determinada manera, qué nos está indicando, para qué sirve, cómo lo podemos utilizar, por qué está presente eh, en absolutamente todos los seres humanos, en una medida o en otra. Y creo que es un punto interesante para abrir un poco, Toñi, lo que tenemos entendido, lo que siempre nos dijeron que es el estrés, ¿no? ¿No? Y además que en la previa justo hablábamos, incluso yo, que ya llevo tiempo transitando otra forma de vivir las cosas, ¿no? Y la situación y la realidad del día a día, incluso mi parte biológica, ¿no? Ya la vivo desde otro lugar, pero ya Fer me abría un abanico muy diferente del estrés. Así que cuando quiera, Fer, dale. Dale, genial, genial. Justo, bueno, a mí me encanta poner a veces lo que tenemos todos a mano, ¿no? Entonces agarré y siempre abro por ahí internet. Tenemos un buscador que es Google, entonces cuando ponemos ahí, ¿qué es el estrés? ¿No? Entonces acá dice, lo voy a leer textual, dice, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Y dentro a veces de todas esas informaciones que encontramos en Internet, creo que esta está buena, ¿no? Principalmente, Tony, esa última parte. El estrés es una reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Si yo te pregunto a vos, para vos, ¿qué es el estrés? Yo te pregunto, ¿qué es el estrés? ¿Qué sentís En- vos que es el estrés? A mí, por ejemplo, el estrés lo tengo muy unido al tema de la frustración y cuando estás en ese momento ansioso, para a mí eso es estrés. Para Toño, por ejemplo, eso sería un estrés. Bien. Entonces, fíjate ahí cómo la información que hemos ido recibiendo empieza a tomar algún formato, ¿no? Porque vos ahí expresás ese estado ansioso, ¿sí? Y dijiste algo así como, y el estrés, ¿no? El estado Sí, por ansioso y ejemplo, el... cuando yo entro en frustración, no, a mí es una parte que me estresa porque no sé estar en frustración. Claro, Cuando me llega la ansiedad esta que se nos pone aquí en el plexo, en la boca del estómago, a mí eso me genera un estrés y me lleva a un estado de ansiedad bastante importante. claro. Entonces ahí podemos abrir en primera instancia, cuando nosotros nos sentimos frustrados en algún aspecto, el ser humano se siente frustrado, es porque siente que no tiene los recursos necesarios para resolver una determinada situación. Eso muchas veces se percibe como una frustración. Al mismo tiempo, si lo abrimos un poquito más, la palabra ansiedad, la ansiedad es el intento del ser humano de controlar un hecho futuro. Como el ser humano vive en una incertidumbre constante, nos guste o no, vivimos en una incertidumbre constante, el querer controlar aquello que es incontrolable, más allá de que podemos organizarnos, tener una agenda, pero un aspecto muy nuestro sabe que es incontrolable. Uno puede planificar, ¿sí? Pero sabemos que el futuro es incontrolable. Entonces, como eso es incontrolable, automáticamente ese pensamiento sobre esa situación futura, ¿sí? Se traduce en
ansiedad, estoy pensando en un hecho futuro, ¿sí? Es como para empezar a abrirlo un poquito más. ¿Mm? Y el estrés, esa palabra estrés, tiene un montón de significado. Siempre yo intento de estas comunicaciones, estas charlas, brindar las bases, por qué se habla esto y para qué se habla esto en un aspecto. Entonces es interesante que todos tengamos a vista de que hay unas leyes naturales, que siempre doy el ejemplo, son como la ley de la gravedad. Las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen, ¿sí? Es decir, la ley de la gravedad, no vas a saber quién la descubrió, ni en qué año la descubrió, ni en qué contexto social, pero si vos te tirás del quinto piso, cuando llegues al suelo te vas a hacer bastante pomada. Es decir, conozcas o no conozcas cómo funciona, siempre se cumple. Entonces estas explicaciones van basadas en esas leyes naturales. Que las conozcamos o no las conozcamos, siempre se cumplen. Esas leyes naturales tienen una segunda ley. La número 2 de esas leyes naturales describe cómo es el proceso del estrés a la perfección y describe la función que tiene. Lo interesante es que esto es verificable y reproducible en el 100% de los casos. Es decir, cualquier persona que quiera estudiar cómo funciona esto, también ahí, siempre lo digo también, pueden entrar al canal de YouTube, que es Fer Esquembre, y en las listas de reproducción tenés 12 videos donde se explican de manera detallada esto. Y ahí está la segunda ley. Entonces, sobre esa segunda ley, vamos a mostrar cómo explica lo que es el estrés. ¿Ah? ¿Te parece? Sí, 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 perfecto, perfecto. Entonces, fíjate lo siguiente. Hoy casi que me voy a Le... quedar como un oyente más. Bueno, como quieras. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Esa segunda ley nos muestra que el estrés es una parte funcional del ser humano de manera intensa, ¿m? En una determinada circunstancia. ¿Qué circunstancia? Una cosa es cuando yo siento un estrés como una respuesta automática. Por ejemplo, estoy cruzando una calle, viene un auto, la persona se estresa, se activan distintos mecanismos, te pones en acción, te moves y te corres. Cuando esa situación pasa, el estrés desciende. Eso es una respuesta natural, ¿sí? Tiene su función. Activa el cuerpo, activa circuitos cerebrales, la persona acciona. Bien. Otra cosa diferente es el estrés dentro de lo que denominamos una enfermedad. Es decir, es el estrés percibido, sentido de manera constante y que no sabemos cuál es la situación que lo desencadena muchas veces, ¿sí? Es decir, vamos transcurriendo nuestra vida, tenemos distintos eventos. Bueno, esta situación me estresa, pero no sé por qué me estresa, o sí sé o creo saber. Y te puedo poner un ejemplo si quieres. Sí, dale. Por ejemplo, en un momento de mi vida donde yo estoy en un trabajo que estoy porque, bueno, necesito estar ahí, ya no estoy a gusto. Además, dentro del trabajo me hacen como un pequeño bullying por mi forma de ser, porque yo soy muy clarita, me gustan las cosas llamarlas por su nombre, ¿no? Y el aguantar en ese trabajo, para mí ya era levantarme por la mañana y el solo hecho de ir a trabajar ahí, ya yo estaba mal. Eso para mí era un estrés continuo, 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 y así estuve varios meses. No, ¿qué pasó después? Cuando ese trabajo se acabó, al poco acabé con la serotonina por el suelo, ¿eh? Y en un estado de ansiedad y de angustia brutal, y fue por todo el tiempo que mantuve a mi cuerpo en ese estado de estrés cada día. Lo obligaba a ir a un sitio que no quería ir, tanto psíquica, mental como emocional. Y aparte porque no me trataban bien allí, mis compañeros. Fue duro.
Y eso es una situación de estrés máxima que te lleva a enfermar, que era un poco por donde tú ibas a exponer. Fíjate vos que cuando decís ese estrés que me lleva a enfermar, me acabas de expresar, lo que podemos ver y podemos verificar es que el estrés no te lleva a enfermar. El estrés es parte de un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin y que se denomina enfermedad. Es decir, cuando el ser humano percibe una situación que lo estresa, es en ese preciso instante que puede utilizar el estrés para saber que está ante un proceso que le está pidiendo una observación diferente o una capacidad de respuesta diferente. Esta segunda ley lo que muestra es que todos los síntomas físicos, absolutamente son el 96% de todo lo que llamamos enfermedades, durante esta primera etapa, donde el estrés está en ese modo turbo, es durante esa primera etapa donde todas las enfermedades, el 96% son asintomáticas. Entonces fíjate que vos decís, bueno, eso me conduce a una enfermedad. En realidad, lo que nosotros entendemos por enfermedad Pero es claramente. eso que dices está bueno, porque fíjate tú que a mí, yo di que me conduce a la enfermedad y no va así. Entonces, con lo cual te abre la posibilidad ahí de darle otro matiz, otra verdad a esto, ¿no? Claro, es parte de lo que se denomina enfermedad. Ok. Es parte, porque el estrés está en modo turbo. Por eso va esto de explicar cuál es la función de ese estrés. Porque lo que nosotros conocemos como enfermedad, que es donde hay dolor, hinchazón, edema, mucosidad, fiebre, diagnósticos de carcinoma, distintos diagnósticos de cáncer, eso es una segunda etapa de un proceso que es más largo y que previamente ese proceso estaba ese estrés de manera constante. ¿Sí? Es como muy, muy necesario tener a vista de que la enfermedad tiene dos etapas. Y esa primera etapa, la capacidad, el recurso que el ser humano tiene para detectar que está ante un proceso de evolución, y ahora vamos a decir por qué es un proceso de evolución, se muestra a través del estrés. Y eso que denominamos enfermedad va a ser tan intenso como haya sido de intensa y de larga esa fase del estrés. Por eso es importante, desde mi punto de vista, empezar a abrir un poco qué es el estrés, cómo leerlo, cuál es la función. Porque cuando yo le veo la función a esta capacidad que tiene el ser humano, que podemos decir que el estrés es la posibilidad de anticipación que tiene el ser humano ante una resolución. ¿Sí? Esto es muy clave. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Esa resolución, que es lo que conocemos como enfermedad, va a ser tan intensa como intensa y larga fue la etapa de estrés. Y viste que muchas veces Por se le dice a la... ejemplo, claro, ahora entiendo todo el tiempo que yo pasé luego para recuperarme, ¿no? Es decir, todo ese tiempo que la serotonina estuvo baja, ¿no? Que llevó un tiempo, también fue un aprendizaje increíble porque todo ese estado me llevó a una comprensión de mí misma que no hubiese tenido sin ese proceso, ¿sabes? Que al final es lo que dice, esto es una anticipación todo el tiempo. Claro, porque fíjate que todo el ser humano cuando está ante una situación que le produce estrés, automáticamente te empiezan a decir algunos lineamientos, bueno, cambiarlo por pensamientos positivos, olvídate de lo que pasó, bueno, ya se va a resolver, o bueno, qué sé yo, qué sé cuánto y qué no sé cuantito, ¿no? O tomate esta píldora mágica, las pastillas para dormir,
o el no sé cuánto, ¿viste? No, y la costumbre también que tenemos de sacar a la persona de ese estado. Decir, mira, venga, vámonos al cine a ver una peli, a la playa, y sacarla de ese estado de aprovechamiento. Que no digo Claro, que no pasa se haga, ¿no? Pero que también que forma parte del proceso, es decir, que el estar ahí un tiempo no pasa nada, ¿no? Por lo menos claro, la experiencia personal es que fue un aprendizaje increíble. claro, lo que está a la vista es que a veces cuando evadimos esas situaciones porque no sabemos la función que tiene. Entonces está el ejemplo, ¿no? Antiguamente, cuando una persona estaba ante determinadas situaciones de estrés y a veces unas distintas combinaciones de estrés, luego se denomina esquizofrenia, por ejemplo, cuando una persona está ante distintas situaciones estresantes que tiene expresiones físicas que no puede controlar, antiguamente se le hacía una lobotomía, ¿no? Se le metía un clavo por el ojo, ¡pap! La persona quedaba así, chao, este ya está tranquilo, ¿no? Bueno, hoy se hace exactamente lo mismo, pero de manera química y de manera legal. Es decir, a vos te empiezan a dar medicaciones, que son pastillas antiestrés, pastillas para la ansiedad, pastillas para dormir, lo que sea, se produce lo mismo, es un adormecimiento de una parte del cerebro y te quedas ahí en el lugar. 1 año, 2 años, 1 década, 5 décadas. Total, como ya no siento más nada, bien. No digo que esté ni bien ni mal, sino la idea es explicar cómo funciona. Bien, entonces ese estrés tiene una función Me que es impactó lo del verificable. clavo porque no lo había oído nunca. Claro, fíjate vos, las lobotomías se utilizaban antiguamente, es decir, las Sí, primeras pero escuelas nunca había tenido psiquiátricas. que... Esa imagen me impactó un poco, ¿no? Cuando me llegó a la mente. Claro, bueno, eso pasaba y a las personas se las encerraba, se les ponían camisas de fuerza y un montón que activaban montones de otras situaciones, ¿sí? Entonces, bueno, para algo se va empezando a veces a aprender un poco cómo funciona esto. Esa palabra estrés no la vive el ser humano por casualidad. No la vivimos por casualidad. Siempre tenemos que tener a vista de que el ser humano, entendiendo que somos parte de un sistema mucho más grande, que es una familia, y de un sistema más grande, que es una ciudad, y que es un país, y que somos parte de un continente, de una tierra, y que esa tierra es parte de un sistema solar, y ese sistema solar es parte de otro sistema, como así adentro nuestro, cada órgano tiene un sistema, un funcionamiento, y está compuesto por... Es como que todo es un fractal funcional y todo tiene una razón de ser. Entonces, para abrir un poquito el concepto de lo que es el estrés, si nosotros, por ejemplo, yo te a ver, voy a hacer lo posible por compartirte pantalla, ¿eh? Para mostrar un poquito acá otras cosas. Fíjate el siguiente gráfico. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Cuando decimos que el ser humano, y estamos hablando del estrés, y todo, digamos, nuestras funciones son como un perfecto fractal funcional, ¿sí? En todos los sentidos. Si nosotros vemos todo nuestro sistema, ¿sí? Estamos hablando acá desde un punto de vista de nuestro universo, en los distintos planetas y su cercanía al Sol, vemos que la Tierra es el número 3. Mercurio es el 1, Venus el 2, la Tierra es 3, ¿sí? Es 3. ¿Mm? La Tierra es 3, no por casualidad, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, te voy a volver a compartir acá otro gráfico Qué bueno eso de la para... tierra, estrés. La Tierra es 3, ¿sí? Es decir, ahí está mi pantalla, ¿la ves? Todavía no. No, bueno, ahí está, mira. Ahí se ve mi pantalla. Ahora sí, perfecto. Ahí como veamos recién, en nuestro sistema solar, en cercanía al Sol, la Tierra es 3, es el número 3. Es 3. ¿Ah? Bien.
Si lo miramos, por ejemplo, desde la lógica global convergente, en esta que es como una primer plantilla básica, la que he presentado acá, la lógica global convergente es mucho más Sí, amplia, obviamente. sí, la Pero, planilla de Alejandro. claro, si nos vamos acá a la LGC y vemos los distintos planos, para aquellos que conocen un poco la LGC, los distintos planos que conforman al individuo, ¿sí? El plano 3 es 3, son esos circuitos mentales. El plano 3 es 3. Es como para empezar a abrir un poquito de qué significado tiene esto del estrés. ¿Y qué significado le dimos a la palabra? ¿Qué valor tiene? Y empezamos a ver de que el valor y el significado de esto es mucho más amplio. Cuando yo digo acá estrés y hablo, por ejemplo, que en la fase activa de... Ahí dejo de compartir pantalla. En la fase activa, ¿sí? Y, pucha, inclusive podamos abrir un gráfico, fíjate, Vale, a ver. genial, genial. Dale. Cuando yo les digo que te voy a compartir pantalla de nuevo, Vale. mirado desde la medicina germánica, ahí se ve en mi Wow. pantalla. Sí, sí, perfecto, se ve genial. Mirado desde la medicina germánica, este gráfico, ¿sí?, es la segunda ley biológica que les nombraba recién, donde todo proceso físico tiene un inicio y tiene un fin. Ya sabemos que tenemos la posibilidad de ampliar nuestras capacidades, nuestra observación y trascenderlo de manera concreta y precisa, pero muchas veces se interrumpen estos procesos, ¿no?, que son esas cronicidad o recidiva. Que es, por ejemplo, lo que pasa cuando te empezás a meter esas pastillas para dormir, las pastillas antiestrés, antiansiedad, que lo que hace es alargar este proceso que tiene un inicio y que tiene un fin. Estás en la situación de estrés, tomás esa medicación, ¡pop!, y ahí te quedás como en una recidiva, 1 año, 2 años, 2 años. Bien. Esta línea roja que yo marco acá, fíjate que todo lo que pasa acá durante el día, esa fase diurna, y todo lo que pasa abajo de esta línea del tiempo es en la noche. Entonces la persona viene transcurriendo su vida en estado normal, esa línea negra es la línea del estrés. La persona transcurre su vida en estado normal, el estrés durante el día te mantiene activo, se modifica en la noche para poder descansar, ese estado más vagotónico, y durante el día se vuelve a activar. Hasta tanto la persona tiene una vivencia particular que como que lo sorprende, ¿no? Estas vivencias no están buenas, es ahí cuando se dispara el estrés. Entonces, fíjate vos, lo que nos muestra esta ley es que ese estrés, ese 3, que ese 3 de la LGC lo veamos recién, son esos circuitos neuronales. Si lo vemos desde la medicina germánica, ese estrés es justamente ese pensamiento recurrente y constante durante la primera etapa de toda enfermedad que se siente estrés, que es asintomática. No hay síntomas físicos acá, ¿sí? No. Un 4% nada más de las enfermedades tienen síntomas acá, pero la generalidad es no hay síntomas físicos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza a través del estrés que te brinda las herramientas para darte cuenta que estás frente a una situación con un pensamiento recurrente y que no sabes cómo solucionarlo. Total. No sé si voy muy rápido. No, va bien, va bien. Bueno, también yo lo comprendo mejor, ¿no? Pero, porque ya lo he dado, ¿Eh? pero no, sí se entiende muy bien, Fer, se entiende muy bien. Lo que quiero mostrar es que ese estrés, ese 3, En eso a lo mejor diría yo que eso es cuando estamos, esa parte de la que tú hablas de ese estrés, esa parte roja, es cuando uno está en una situación complicada, conflictiva durante mucho tiempo. No sé qué sé yo, como yo, hay personas que van a un trabajo durante mucho tiempo y no saben que están en ese estrés continuo. Van cada día. claro, pero vos fíjate que para darte una solución a eso,
¿sí? Vos fíjate, miremos la naturaleza, siempre miremos la naturaleza. Hay un ciervo, viene un predador, al ciervo se le activa el estrés y corre. Ahora, ¿puede el ciervo correr de manera intensa durante 24 horas, una semana, un año o 20 años? No. Bien, no puede. Es insostenible. Entonces, estamos viendo que el estrés, ese estrés que hablábamos al principio, hay uno que es una respuesta automática, pero hay otro que es sostenido por el individuo. Entonces, cuando la persona empieza a ver que está con un estrés sostenido, por supuesto que la vida es tan sabia que como no te puedes sostener en estado de estrés constante, la vida te resuelve. ¿Y te resuelve cómo? Te resuelve de una manera consciente o inconsciente. Porque vos no podés sostener un estado de estrés constante. Entonces probablemente vos lo llevás al ejemplo que vos dabas de la oficina y una cosa, y vos estabas ante una situación de estrés, pero en algunos momentos, por alguna circunstancia, de manera inconsciente, se solucionaba. Sí. Y uno se relajaba por 1, 2 semanas y después, ¡pac!, de nuevo. Bien, esas son las resoluciones inconscientes. Okay. Que la diferencia con la decodificación biológica es que como vos podés determinar perfectamente en qué etapa de todo esto se encuentra el individuo, haces el abordaje adecuado para darle más herramientas y directamente terminar el programa biológico y salir de estas que se llaman recidivas o cronicidades, estar siempre en el mismo lugar, en algún aspecto. ¿Bien? Hay algunas enfermedades, siempre doy el ejemplo, como es la esclerosis lateral amiotrófica, donde la persona cuando se dispara ese estrés es tan fuerte que la persona solo está en fase activa toda su vida. Ese es un programa biológico o una enfermedad que es muy raro o difícil que tenga resoluciones inconscientes, porque tiene un pleno sentido, ¿no? Por supuesto que desde la decodificación biológica se puede abordar a la brevedad con el acompañamiento de toda la familia. ¿Viste? El ELA, por ejemplo, que es un estado de estrés constante y recurrente con 2 bioshocks cerebrales, es como si la persona estuviera en un trineo, en una montaña, un trineo de nieve, en una montaña en bajada, ¿sí? A una velocidad muy grande. Entonces, bueno, cada caso es particular, porque ¿dónde desemboca esa bajada? Desemboca en esta etapa. Desemboca en esta etapa, con todas las características de las etapas de reparación. Pero bueno, para no irnos un poco de esto, lo que quería mostrar es eso, lo que es estrés. Estrés desde una definición alopática, estrés mirado en la ubicación de la Tierra, que estrés que son esos circuitos neuronales en modo turbo, que es lo que pasa acá en la fase activa de cualquier enfermedad. ¿Sí? Esta información es como para abrir un poco la mirada sobre el estrés, ¿sí? No es solo esa definición de que el estrés es dañino, no. Cuando el ser humano siente estrés, es la posibilidad de sentirse en algún aspecto agraciado. ¿Por qué agraciado? Porque es la forma que tiene la vida, la forma que tiene este vehículo, este cuerpo, de mostrarte que estás ante un proceso evolutivo personal. Atrás de ese estrés, luego de ese estrés, renace y florece absolutamente el potencial del ser humano. ¿Sí? Entonces, ver la función del estrés y utilizarlo a nuestro beneficio, no solo conduce a la realización personal, sino tal vez a la realización de tal vez mucha gente que está a nuestro alrededor. Sí. Porque no solo cuando uno pasa por esa situación y te beneficias primero tú, en mi caso primero me beneficié yo cuando pude tomar comprensión, pero eso me generó unas capacidades y unos recursos que no tenía. Los tenías, solo que no estaban a la vista. Bueno, exacto, no me expresé bien, los tenía, pero no los tenía a la vista, exacto. Los tenías, porque cuando vos estás
Cuando el ser humano está ante una situación de estrés, eso te muestra de que si estás ante esa situación estresante, es porque ya tenés todas las estructuras, tenés todos los recursos, tenés todo el potencial, toda la capacidad para disolverlo. Total. Esa es la función del estrés. Y entonces muchos dicen, a veces cuando yo comento estas cosas, dicen, pero ¿cómo es evolutivo? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo que es parte de un proceso de evolución? Sí, es un proceso en pro del seso, digamos, es un proceso de evolución. Entonces ahí fíjate que lo hemos visto desde la parte del universo, la ubicación de la Tierra, cómo se ve desde la LGC, cómo se muestra en la segunda ley biológica. Entonces hay muchas personas que están, por supuesto, como les pasa a los que estudian medicina, que pasan 6 años en una universidad y les dan una explicación de lo que es el estrés. Desde el punto de vista de la medicina alopática, ¿por qué se dice que el estrés es evolutivo y que no hay que cortarlo? No hay que cortarlo con estas lobotomías químicas legales que les digo yo. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya estudiado medicina y cualquiera de nosotros también podemos hacerlo, vamos a ver que había una doctora que se llamaba Barbara McClintock. Esta doctora ganó el premio Nobel en 1983. Esto cualquiera de nosotros lo puede verificar. Y vamos a ver que en 1983 ella gana el premio Nobel por un descubrimiento que hizo en la década del 30. ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? Fíjate vos que ella era una doctora que trabajaba más que nada en unas granjas, ¿sí? Era una investigadora, y ella trabajaba mucho con el maíz, con el choclo. Entonces los choclos muchas veces no son como los vemos hoy, que son todos uniformes, un mismo color. Los choclos tienen distintas variedades, tienen combinaciones de colores. Los granos de choclo hay distintas combinaciones de colores. Cuando ella tiene enfrente los granos de choclo, empieza a ver de que esa correlación de colores no es totalmente al azar. ¿Sí? Esa correlación de colores, había un sentido atrás de eso. Para resumirte, ella se pone a investigar y descubre que atrás de esas formas de colores hay un pleno sentido, pero el fondo de toda su investigación muestra que el ADN, ¿sí? O ese genoma del ser humano, o el nombre que queramos darnos, se transforma ante cada situación de estrés. Bien, es decir, lo que nosotros conocemos hoy como ADN y decimos tenemos un 20% que es de transmisión de apariencia física y tenemos un 80% que se transforma ante cada situación de estrés. Ahora yo te pregunto, Tony, ¿vos por qué crees que se transforma? Los choclos, como dices tú, lo que me estás Bueno, preguntando. No sé cómo me porque preguntas. en los seres humanos, ¿por qué se transformará el genoma o el ADN ante cada situación de estrés? Ah, pues no te lo sé contestar. ¿Viste que muchas veces se habla de enfermedades de transmisión genética? Sí. Bueno, si el genoma humano, si el ADN se transforma ante cada situación de estrés, eso muestra claramente de que es imposible la transmisión de enfermedades genéticas, Total. en primera instancia. ¿Mm? Y después, es ilógico pensar de que el genoma o el ADN humano se transforma ante cada situación de estrés. No, porque es un proceso de adaptación. Si esta estructura de ADN ya no es funcional para hacerle frente a esta situación, razón por la que siento estrés, la naturaleza es tan sabia que se transforma el ADN, se despega y se vuelve a conectar de una manera perfecta, ¿no? Es como una oposición que se hace cuando se despega y se vuelve a poner.
y eso es parte del proceso evolutivo, es decir, el ADN se transforma y se adecua a esa situación estresante. ¿Sí? Wow, ahora abres un abanico a mí, por ejemplo, ¿no? De todas estas creencias, ¿no? No De son creencias, esto es para verificarlo. Cualquiera ya, puede ya, pero buscar, investigar, ¿no? ya, pero por ejemplo me refiero que estás abriendo un abanico de posibilidades nuevas. Eh, claro, porque es para sacarnos esa idea de que el estrés es dañino. Por eso estoy brindando como distintas miradas. Te agrego una más. Si vos agarrás el abecedario, nuestro abecedario, ¿sí? Y que lo utiliza la lógica global convergente. Si vos agarrás nuestro abecedario y pones a cada letra del abecedario le pones un número abajo, ¿sí? Y entonces la A es 1, la B es 2, la C es 3, y a cada una le pones sus números. Y vos escribís la palabra estrés y le pones a cada una el valor que tiene y lo sumás, te va a dar 90. ¿Sí? Y si vos agarrás, por ejemplo, la palabra de la segunda ley biológica en esa primera fase que se llama fase activa, que es lo que descubre Hammer, agarrás fase activa y haces el mismo proceso, también te va a dar 90. Es decir, estrés te suma 90, fase activa te suma 90. Es decir, las cosas pareciera ser que no son tan por casualidad, sino que tienen algún pleno sentido y una relación, como para empezar a abrir un poquito de qué es el estrés. Y ese 9 de posibilidades en ese punto cero que somos, así que es increíble todo lo que se puede abrir ahí. Claro, hay un montón de información, ¿no? La idea por ahí ahora era dejarte así estas distintas miradas, cada uno puede investigar, puede preguntar con los conocimientos que tiene, el que está más instaurado en la medicina alopática puede investigar Barbara McClintock, el que está en la LGC decir, che, el plano 3, son circuitos neuronales, es el plano mental, es el estrés, el plano 3, estrés, sí, estrés, y el otro, la Tierra, es el número 3, estrés, es decir, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces el estrés es perfectamente funcional al ser humano. Y lo bueno que lo hayas abierto de tantos sitios diferentes, me gusta mucho, porque como nos escuchan diversidad de gente, con diversidad de formas de ver la vida, se le da la posibilidad que cada uno tenga una forma de mirarlo. Esa parte me ha parecido muy hermosa. Bueno, gracias, me alegra, me alegra. La idea de eso es abrir, es brindar como un poco más de información. Hay muchísima más información atrás de cada una de estas miradas que Claro. nosotros abrimos. Hay un montón de información de complemento, pero bueno, el tiempo también es el tiempo. Estamos hace unos 40 minutos, lo abrimos, lo dejamos acá, vemos qué Perfecto. surge, y No, sí, y tampoco hacerlo muy largo para que la gente no se canse al escucharlo, ¿no? Sino que esté como un poquito comprimida la información, que sea fácil de escuchar y que todo aquel que se le genere a partir de este video más preguntas, debajo en comentarios, no las dejan porque nos dan la posibilidad, mía Fer, de abrir otras funciones, ¿no? Y que le venga bien a la audiencia. sí, sí, tal cual. Como para poder brindar información. Toda esta información, está por ahí todo escrito, sí, está todo en diferentes formatos, pero bueno, veamos a ver qué ideas surgen, qué preguntas surgen, y de ahí por ahí nos sale algún tema para abrir en el próximo encuentro, Toñi, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, Fer, Bueno, darte las gracias por este estar disponible siempre, ¿no? Que gracias a estas tecnologías la distancia no existe y podemos juntarnos y compartir todo esto que a mí en este momento me ayuda y que desde que empecé a escucharte me abrió una versión nueva de la enfermedad en concreto, ¿no?
y cómo aprovecho hoy cualquier síntoma o conflicto para aprender, no para quitármelo de encima, ¿no? Entonces, pues también invito a nuestros oyentes que puedan sacarle el mayor aprovechamiento posible. Sí, te agradezco. Igualmente podemos aprovechar tu video y tu canal y poner abajo acá en la descripción. Por un lado, yo te lo puedo pasar porque como a mí me han estado dando de baja en YouTube, ¿viste? Abrí ese pequeño canal de Telegram donde cuando me dan de baja en YouTube o alguna información, ahí en Telegram, ¿viste? Se puede ver por ahí de manera más simple y sencilla, ¿sí? Así es que bueno, nada, gracias Tony, estamos en Bueno, contacto. muchas gracias y gracias a todos por estar siempre. Abrazos. Un abrazo.